Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. Y nosotros sabemos que podemos contar con usted para hacer Argentina grande nuevamente. Le deseo el mayor de los éxitos y bendiciones. ¡Viva la libertad, carajo! Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo, el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va la vida? Soy el Tano Marrombolá, y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo andamos, Seba? Acá estamos, Tanito, como siempre, luchando, peleándola, viendo cómo va aumentando cada vez más la inflación, viendo cómo van aumentando cada día más los precios, con esta liberación del cepo, este cepo mentiroso, obviamente, esta truchada que ya hizo Caputo en años atrás, lo vuelve a hacer ahora, en estos momentos nuevamente. Es interesante, este programa lo vamos a dedicar justamente a eso que estás planteando, Seba, ¿no? Al tema de la situación económica, estos anuncios del gobierno que determinaron el lunes esa famosa apertura del cepo, con una banda flotante del dólar entre 1000 y 1400, y un cepo que en teoría estaría abierto para las personas físicas, para las personas humanas, y no para las empresas, ¿no? Solamente para las personas físicas. Esta apertura del cepo, que vamos a decir que, por un lado, no determinó que vayan miles de personas a comprar dólares, porque la mayoría de los trabajadores y el pueblo no le alcanza para llegar a fin de mes. No está pensando en ahorrar en dólares. No me imagino una cola de jubilados en el banco queriendo comprar dólares, ¿no? Tal cual. El laburante que tenía sus pocos ahorros en dólares, lamentablemente lo fue quemando, lo fue utilizando para pagar los servicios, para pagar la comida. Estamos hablando de que todo aumentó un poquito más. Lo que más aumentó fueron las bebidas sin alcohol. A todo esto también hay que sumarle que los colegios privados aumentaron un 21%. Estamos hablando de un litro de leche que pasó de los 900 pesos a los 1100 pesos. Dicen que la Cámara de Supermercados rechazó un aumento, ya una lista de aumentos que dieron las grandes empresas, las grandes cadenas, de un 9% para mayo. Pero ¿hasta cuándo van a aguantar ese rechazo? ¿Hasta cuándo van a soportar eso? ¿Hasta que, por ejemplo, en los supermercados no haya harina? Cuando ya no la hay. Porque si vos si como todos lo sabemos, todos los laburantes vamos al supermercado, encontramos 2 clases de harina de la misma empresa. O si vamos a buscar azúcar, encontramos solamente Ledesma, tanto en su clase normal como en la clase B de Ledesma, su segunda marca.
Entonces, ¿hasta cuándo van a llegar a soportar ese 9% mentiroso que supuestamente ellos rechazaron? El dólar no aumentó lo que la mayoría de las personas pensaban, ¿no? Todos pensábamos que se iba a ir a 1400, o por lo menos era lo que se rumoreaba. Pero de alguna manera este efecto sobre los precios no ha dejado de existir, y la inflación se sigue moviendo, ¿no? Sigue creciendo a más de un 3%. 3,7 más o menos estaba, o sea, eso de que han planchado la inflación es una ficción. Y lo interesante de marcar algunos paralelismos, ¿no? Porque como vos dijiste, nos hace acordar un poco a el gobierno de Macri. Vos nombrabas a Caputo haciendo lo mismo. Bueno, tenemos por un lado que Donald Trump, cuando levantó el precio de los aranceles, planteaba que por lo menos 90 mandatarios de 90 países del mundo lo habían llamado para chuparle el culo, ¿no? A mí la verdad que se me ocurre uno solo, el que tenemos acá en Balcarce 50, que no lo llama una sola vez para chuparle el culo. En realidad es una... de alguna manera es habitué a ese tipo de tareas. Pero hay un paralelismo importante, ¿no? Entre lo que fue el endeudamiento con el fondo de Macri con el endeudamiento que está generando Milei hoy, ¿no? Los dos corrieron desesperados al FMI frente a una corrida cambiaria. Se la veía venir, digamos, una devaluación de hecho el gobierno, y bueno, salió corriendo a pedir la escupidera al Fondo Monetario, cuestión que demuestra que su plan de gobierno fracasó. Digamos, fracasó la cuestión de generar las reservas vía bajar el déficit fiscal, y necesitó endeudarse nuevamente para fortalecer las reservas del central. ¿Para qué necesita fortalecer las reservas del central? Justamente para mantener una paridad cambiaria que no supere los 1.400 pesos. Entonces salió corriendo justamente para eso. Ambos buscaron esos dólares en el FMI sin otra fuente de financiamiento en el mercado local o internacional. Ambos consiguieron un préstamo extraordinario del FMI con un monto desproporcionado, es decir, y violando cualquier criterio prudencial en la administración de una cartera crediticia. Además de desafiar los límites establecidos por el mismo estatuto del FMI. Recordemos que con Macri pasó exactamente lo mismo. Ambos recibieron un salvataje a cambio de una devaluación de la moneda, porque aunque Milei diga que no, la moneda se devalúa en un 9%. No llegó al 27%, que la mayoría pensaba, pero en un 9-10% hubo una devaluación ya que significa un golpe al bolsillo obrero. Utilizaron los dólares del central. Ambos utilizaron los dólares del central para allanar la bicicleta financiera. Hoy le llaman carry trade. Recordemos las Lelit de amigo Macri. Y ahora con los papeles que también está negociando el gobierno, ¿no? Y obviamente que están dando un beneficio terrible en la bicicleta financiera, beneficio de un 37% aproximadamente. Ambos tuvieron un trato privilegiado con Donald Trump, y ambos préstamos se dan en el marco de un proceso electoral. En el de Macri era a presidencia, estamos hablando ahora de un proceso electoral intermedio, ¿no? En las cámaras de diputados. En el caso actual es peor todavía, digamos, más obsceno, porque hasta Cristalina Georgieva llamó a votar a La Libertad Avanza. Digamos, planteó que llamaba a los argentinos en estas elecciones a mantener la continuidad del rumbo que se estaba siguiendo, ¿no? No se puede adelantar el resultado de esta segunda versión, ¿no? Porque recién empieza, pero el antecedente es que Macri perdió
por paliza las elecciones, los dólares de FMI se fumaron, se quemaron en la timba financiera y aumentó considerablemente la deuda externa argentina, y el plan del gobierno de Macri fue sepultado por 14 toneladas de piedra. Tal cual, el día que Macri pierde y nos manda a todos a dormir, ¿te acordás? Nos retó a todos. Exactamente. Vayan a dormir. Como si fuéramos todos chicos, todos sin conciencia, todos sin cabeza, todos sin pensar a quién se votó o no. De ese mismo día está hablando Antanita. Sabemos que esto va a llevar a una inflación gigante, cada vez más dura, una inflación mentirosa porque no se ven reflejados los precios en el supermercado de lo que dicen ellos de esa inflación. Estamos hablando que en abril el tomate aumentó un 106%, que la lechuga aumentó un 73%, que el pollo aumentó un 10%, que la carne aumentó un 36%. La carne, en uno de los países más ricos en ganadería. Y nos quieren hacer creer que todo está bien, que todo está perfecto, que aplauden sentados en su banca esta mentirosa inflación, esta mentirosa economía, este mentiroso aumento de salarios. ¿Cuántas paritarias hay que todavía no llegaron a arreglar o les quieren aumentar un 1,5%? Entre el 1 y el 2% quieren cerrar todo. ¿Cómo haces? Es impensable, es una locura. También es importante marcar que el préstamo que recibe Milei y la situación argentina se enmarca en una crisis mundial generada por la guerra comercial lanzada por Trump y por Estados Unidos. Entonces, en el marco de esta guerra comercial, este préstamo y esta situación frágil de la economía argentina, ¿no? Por otro lado, tenemos, el desangre de la clase trabajadora, digamos, en lo que es la pérdida salarial de los jubilados, y lo que se viene, porque el ajuste no tiene fin, digamos, ajuste no tiene fin, y el planteo de avanzar sobre reformas previsionales y reforma laboral, ¿no? Que significa ni más ni menos que quita de derecho a los trabajadores y aumento de la edad jubilatoria, no me cabe la menor duda que es lo que están tramando. Entonces, este plan se puede estabilizar si la clase trabajadora es derrotada. Si la clase trabajadora es derrotada tanto porque salga a pelear y el gobierno le infrinja una derrota, o tanto porque pasen las medidas sin lucha. Entonces, creo que es fundamental ver la importancia que tiene la participación de la lucha social frente a este tipo de planes. Recordemos, y lo vuelvo a plantear, el plan de Macri se murió ese 18 de diciembre de 2017 cuando fue sepultado por 14 toneladas de piedra. La clase trabajadora, con su lucha, un sector, una vanguardia amplia que se movilizó, hizo caer el plan. Hoy no existe una lucha tan radical y una lucha acorde al ataque, acorde al nivel del ataque que está haciendo este gobierno. Sin embargo, es solo la lucha la que lo puede frenar, y también el resultado puede ser negativo si hay una ausencia de esa lucha. Por eso es importante. Yo, de todas maneras, tengo confianza en que la clase trabajadora no se va a dejar miserizar, y más temprano que tarde esa lucha va a arrancar. No estos paritos domingueros, ¿no? Estoy hablando de una lucha de clase de verdad. Tal cual, donde tenemos que salir todos nuevamente a la calle. Estuvimos en comunicación con el compañero Eduardo Lucita, que es integrante del colectivo Economistas de Izquierda, también con Demian García Orfano, otro economista que trabaja en el Ministerio de Economía, es integrante de la comisión interna de ATE en el Ministerio de Economía, y también con un compañero conocido para nosotros, ¿no? Estuvimos hablando con Alfredo, un compañero de zona oeste que ya es parte de Carne de Máquina, ya es nuestro,
Ese es nuestro. Es un columnista de carne de máquina, exactamente. Igual. Así que si te parece, Tanito, le damos inicio al programa. Dale, Seba, vamos avanzando y vamos las bandas. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Y continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es ¿a dónde va Argentina en relación a la economía, ¿no? Esta aparente nueva fase que plantea el gobierno de su plan. Hace pocos días aparentemente habría liberado el cepo, según ellos, y con unas franjas flotantes, ¿no? Estamos en comunicación con Demian García Orfano. El compañero es economista e integrante de la Junta Interna de ATE Economía. Gracias, Demian. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, acá andamos tratando de desentrañar un poco y entender para que las compañeras y compañeros entiendan un poco qué es lo que está pasando con las decisiones económicas del gobierno. Claro. Bueno, el gobierno, hay que decir que recibió un salvavidas político de parte del FMI. ¿Por qué? Porque la cuestión de la política cambiaria que venía teniendo el gobierno, esto es tratar de que el dólar llegue lo más planchado posible hasta las elecciones, venía teniendo el problema de que estaba generando cada vez mayores compras al exterior, más gente que se iba de viaje
de vacaciones afuera y se le estaba complicando las ventas, en especial de la soja en el exterior, que ahora viene la cosecha, y los sojeros, los empresarios del agro, siempre esperan a que haya una devaluación para vender sus productos y que aparezcan los dólares. Entonces, en julio tocaba hacer el segundo pago de los bonos de deuda externa renegociados en el 2020, que son casi 5.000 millones de dólares, y llegado ese momento iban a estar faltando los dólares. Entonces, ¿qué es lo que el mercado financiero estaba descontando? Y que si no había un aporte de dólares de algún lado al Banco Central, y entonces iba a haber una devaluación para frenar las compras al exterior y motorizar las exportaciones. Eso, que parece así una cosa muy técnica, en realidad se consigue cuando se dice frenar las compras al exterior, es frenar el poder de compra centralmente de los salarios y de los ingresos de las familias trabajadoras, de manera tal que, empobreciendo a todo el mundo, se achique la economía y se necesiten menos dólares. Tengamos presente que la mayoría de los bienes de consumo tienen algún componente importado en mayor o menor medida, más allá de las cuestiones que se importan, que se compran afuera directamente. Bueno, el esquema del gobierno para llegar hasta las elecciones de octubre sin devaluar implicaba que cada vez se fueran yendo más dólares. Ahora, en este escenario donde se preveía que no le iba a dar al gobierno para llegar hasta las elecciones, aparece el FMI poniendo arriba de la mesa 12.000 millones de dólares. Eso es posible por el alineamiento de Milei con Trump, y que Trump se lo está recompensando de esta manera, porque recordemos que la Argentina tiene un préstamo ya con el Fondo Monetario que se va a devolver entre el año 2026 y 2034, ¿sí? Escucharon bien, 2026, 2034, por 46.000 millones de dólares. Ya ese era el préstamo más grande que el Fondo Monetario tenía prestados, y era a nosotros, Argentina, y ahora suman a la cuenta de préstamos primero estos 12.000 millones, y luego de acá hasta dentro de 4 años iban a llegar a ser 20.000 millones. Entonces, ahí el gobierno tiene un espaldarazo, y por otro lado, otros organismos internacionales como el BIRF ya le adelantaron 1.500 millones de dólares más. El gobierno hizo, consiguió 13,5 y dijo, tengo 28.000. Bueno, pero sacando el humo, tiene 13,5, que es un número muy importante. Pensemos que la sequía del año 2023, ¿se acuerdan? Ahí que cuando estaba Alberto Fernández en el gobierno, el último año del mandato, y eso restó 20.000 millones de dólares. Bueno, esto es más de media sequía, lo cual es realmente un número muy importante. La utilidad del préstamo del FMI, puntualmente, ¿el gobierno qué realiza con estos dólares, estos 12.000, 13.000 millones de dólares? El gobierno... ¿se me cortó? ¿Vos me escuchás? Yo sí. Ahí está, perfecto. Lo que va a hacer el gobierno con esto es, lo recibe por un lado como gobierno, y supuestamente van a entrar por una ventanilla al Banco Central. En el Banco Central hay unos papeles que en los últimos 15 años le fue dando el gobierno al Banco Central, que dice vale por dólares. Entonces, el Banco Central tiene 70.000 millones de dólares en promesas de pago del gobierno al Banco Central en dólares. Y que eso, este mismo gobierno dijo, no valen 70.000, valen 25.000. Entonces, lo que va a hacer el gobierno es le va a decir, no, bueno, de esos o 70.000 o 25.000, yo te rescato estos 12.000 millones o 10.000 millones que yo te había prometido que te iba a devolver. Bueno, acá te los estoy dando. El Banco Central con eso tiene más capacidad de intervención en el mercado del dólar, por eso empalman esta medida con lo que se llama la salida parcial del cepo, se le llama el cepo a los controles de capitales. Por eso liberan algunas restricciones que había para las operaciones con el dólar
especialmente las personas van a poder comprar todos los dólares que quieran. Así que vos, Omar, no sé cuántos dólares estuviste comprando estos días, pero mandale, anda a comprar. ¿Quiere decir que a los efectos de alguna regulación monetaria solamente para eso? O sea, poder regular el precio del dólar en el mercado sería, digamos, Claro, esta gran deuda. Sí. No es un tema menor. A ver, el gobierno viene diciendo la inflación es culpa de la cantidad de dinero en la economía. Ahora, vos fijate que en marzo, que hubo una inflación del 3,7%, la cantidad de dinero en la economía venía absolutamente frenada, el valor del dólar oficial venía absolutamente frenado, pero eran las expectativas, o sea, no de una devaluación, no la devaluación, sino la expectativa de la devaluación la que ya había empezado a empujar los precios para arriba, que fue un poco lo que pasó en todo el 2023. Por ahí vos eras muy joven en el 2023. Y ahora está sucediendo de alguna manera la suba de precios y una devaluación de alguna manera tapada, ¿no? Una devaluación disimulada. Y es que había empezado a pegar como con los actores económicos, los empresarios que con capacidad de imponer precios ya habían empezado a cubrirse de esa devaluación, o sea, a subir los precios. Y ahora que sucede la devaluación, terminan de subir los precios. Ahora, en eso había bastante incertidumbre de si eso iba a poder suceder o no. ¿Cómo es que el gobierno logró despejar ciertos temores que había sobre, bueno, se va a ir a cuánto? ¿A 3.000, a 5.000, a 10.000? ¿A cuánto se va a ir? Bueno, en eso efectivamente no es indiferente la cantidad de dinero en la economía, pero mucho más importante es que el Banco Central está sentado arriba de 12.000 millones de dólares para venderle a todos los que le quieran comprar, por un lado, y por otro lado, que yo, viste que te dije, las personas pueden acceder a comprar dólares. Ahora, no pueden acceder a comprar dólares las empresas que desde el año 2019 más o menos que no vienen girando utilidades y dividendos al exterior las empresas transnacionales. Capaz que hacían alguna tramoya haciéndose autopréstamos y girándose dólares afuera con esa otra figura, pero utilidades y dividendos desde que volvió el cepo en el 2019 no se giraron, y ahora tampoco los van a poder girar hasta el año que viene, hasta el 2026. Entonces, no es que todos los que pueden ir a comprar dólares lo van a hacer, todos los que tienen espalda financiera, sino que las empresas todavía no, les dijeron no, ustedes no, recién en el 2026, y por las ganancias de este último año. Por las ganancias anteriores, por ahí les damos un bono y vemos si más adelante. Entonces, con esa cuestión financiera despejaron, como que corrieron a los que eran los actores más influyentes del mercado para que el dólar se dispare. Entonces, con eso, el dólar no se fue a las nubes, o sea, el dólar oficial estaba en 1.078 el 11 de abril, justo me abrí ahí justo un Excel para verlo, y se fue a 1.182 el primer día que se abrió, con lo cual vemos que hay un salto de cerca del 10%, pero no es un salto que se fue como en diciembre de 2023, que se fue a las nubes de una. Fue un salto mucho más chico y que queda ahí. Y el gobierno usa otros instrumentos financieros también para que quede más planchado. ¿Escuchaste hablar del carry trade? Exactamente, y sobre eso te iba a preguntar, ¿no? Esa bicicleta, ¿en qué le sirve? Obviamente a los financistas le sirve para ganar toneladas de guita. ¿Para qué le sirve al gobierno esa bicicleta? Al gobierno le sirve porque lo que está diciendo es el dólar no se va a ir a las nubes, créanme, y aparte les voy a pagar 2%, los bonos que emita van a pagar 2,5%, por decir algo, pero el dólar va a crecer por abajo de eso. Entonces, pongan la plata en estos bonos y no se gasten yendo al dólar, porque el dólar no va a subir. Entonces, la promesa para los que tienen mucha guita y pueden entrar en eso es, bueno, mirá, si esto sucede, y el gobierno lo que hizo es habilitó que puedan entrar capitales de afuera a hacer ese rulo.
Entonces les dijo, está bien, entran, tienen que esperar 6 meses. 6 meses viene a ser octubre, viene a ser después de las elecciones. Entonces, entran, tienen que quedarse 6 meses, después si quieren se van. Pero estos 6 meses pueden estar acá aprovechando esto. Después, obviamente, por ahí todos van a querer decir, bueno, ya está, hice una ganancia en dólares importante, me voy con la plata de vuelta a las Islas Caimán, a Panamá, a cualquier paraíso fiscal, pero ahora, si tengo un negocio garantizado, me quedo acá. Eso es medio profecía autocumplida, pero el gobierno promete que va a abrir y que van a entrar los capitales del exterior, efectivamente toma esa medida y ya tenés a los grandes empresarios de acá yendo a hacer esa misma jugada diciendo, bueno, si entran los del exterior, nosotros también entremos porque van a entrar dólares y entonces no va a subir el dólar. Es profecía autocumplida, pero hay cosas en la economía que funcionan un poco así. Si llegan efectivamente a entrar esos dólares del carry trade, van a hacer más creíble esta medida. Se entiende perfectamente. Lo que promete es digamos, promete que a mediano plazo se fuguen todos esos dólares, ¿no? Esa famosa profecía autocumplida. Y a Macri le pasó. Él en el 2016 armó un esquema donde eso funcionaba de una forma absolutamente liberalizada, y en el 2018 se le cruzó un palo en la rueda en la bicicleta, que fue lo de diciembre de 2017 ahí en la plaza. Fueron 14 toneladas de piedras, se le cruzaron en la bicicleta y se le empezaron a ir todos los capitales afuera. Empezó un proceso de fuga de capitales tremendo y nada, se le acabó ahí la bicicleta financiera, porque obviamente se da como un proceso de pánico, de estampida. Nadie quiere ser el último en irse, porque cuanto más tardás en irte más perdés. Más perdés. Exactamente. Entonces, todos se quieren ir primero. Entonces, mira, y este crecimiento de la actividad financiera, ¿no? Disociado absolutamente de la actividad económica, que por otro lado tiene un decrecimiento continuo. Digamos, ¿en qué sentido, digamos, esta contradicción no puede ser, digamos, esa pequeña fisura en el vidrio que termine haciendo estallar el cristal? Y la pregunta más bien viene a ser ¿cuándo? ¿No? Claro. Porque efectivamente, es como vos decís, la película ya la vemos. Estas son medidas que, viste que yo al principio te dije, una devaluación es para reventar el poder de compra de los salarios y eso de alguna manera te va achicando la economía. Hay otra manera de achicar la economía que tiene que ver con mantener el dólar barato mientras todo se va encareciendo, porque eso te va llevando a que comprar todo importado es más barato, sumado al ajuste del gobierno, la demanda de la actividad económica interna cae. Entonces esa es otra manera de ir achicando la economía e ir necesitando menos dólares. Entonces, en esa discrepancia el ajuste necesita ser cada vez mayor para pagar esos intereses de deuda, que aparte empalman con los pagos de deuda externa que arrancan ya este año, pero que nos espera una década hipotecada. Está por demás claro. Y también este enfriamiento de la economía va generando también una ola de despidos y cierre de empresas, ¿no? Sí, lo único que podría tener una tendencia en el sentido contrario, por ahora es una promesa que tiene que ver con las inversiones del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que el gobierno metió en la ley bases, que tenía 2 sectores para ser beneficiados. En términos muy concretos, lo que se esperaba eran muchas inversiones en minería, donde esperaban que puedan haber crecimiento en las provincias cordilleranas, que son provincias sobre todo el noroeste, relativamente con menos población que otras provincias, y donde hay algunos proyectos mineros podrían implicar pequeño auge económico de enclave los primeros años a costa de una depredación ambiental tremenda, y Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta sí viene canalizando más inversiones
y es lo que le podría dar al gobierno cierta entrada de divisas de algunos años, que podrían ser una novedad en términos económicos, también a costa de una gran depredación ambiental y también, al igual que en las provincias cordilleranas, con la resistencia de comunidades afectadas por estas explotaciones. Pero esa podría ser como alguna cosa contrarrestante. Pero sigue siendo de alguna manera extractivismo con muy poco valor agregado, o sea, sigue siendo extractivismo y con muy poca mano de obra, digamos, muy pocos puestos de trabajo que se puedan, digamos, en relación, ¿no? En relación a la pérdida de puestos de trabajo. Claro, eso no es que no cambia la ecuación nacional, pero mientras vos tengas que en las grandes ciudades que tenían algún cordón con algo de presencia industrial y actividad de servicios, sobre todo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, un poquito menos Mendoza, y vas a tener que ahí va a ir creciendo el desempleo vinculado al sector fabril, y por ahí en Neuquén, al revés, tenés como un boom inmobiliario, tenés migración buscando pegar laburo en el petróleo o en las empresas del sector. Se entiende. Pequeños nichos, bueno, digo. Claro, exactamente, un cierto nicho en torno a eso, pero y que al gobierno le puede dar buenas noticias en el sentido de proveerle de una cantidad de dólares importante para seguir haciendo maldades y empobreciény Claro, dólares y alguna foto, ¿no? De alguna minera tomando gente, ¿no? Nada más. Sí. Y lo complicado es también este tema de los tiempos, ¿no? Porque la destrucción de un tejido industrial son cuestiones que por ahí empiezan a suceder y hay lugares donde se ve con mayor velocidad, pero son cosas que tardan un poco en el tiempo. Y ahora las elecciones están a la vuelta de la esquina y la verdad es que es bastante preocupante que este esquema encuentre a una sociedad quizás donde un sector, incluso de la propia clase trabajadora, vea con buenos ojos que el dólar no se vaya lejos, ponele, y piense, bueno, por ahí ya van a volver los salarios buenos en un tiempo, salarios mejores, ni siquiera buenos, mejores, pero no buenos, van a volver en un tiempo ahora que está la cosa más estable, pero no, después lo que viene es el desierto, y que se termine votando a verdugos detrás de un espejismo de corto plazo. Pienso en el 95, ¿no? Como una situación quizás similar, o en el 93, donde todavía no estaba la desocupación alta que hubo en el 95, al oficialismo de aquel momento de un riojano de apellido Capicúa, que no queremos mencionar. No, hay que tocarse un huevo para... Sí. Bueno, le fue muy bien en esas elecciones y después lo que vino en términos sociales fue un desastre, en términos productivos y en términos de capacidades productivas del país fue un desastre, en términos de dramas familiares fueron un desastre, en términos de despliegue de extractivismo también fue un desastre, porque ahí se habilitó la soja de RIR, fue empezando un proceso de desmonte de muchas zonas. De devastación total, ¿no? Sí, exactamente. Incluso empresas mineras se instalaron ahí bajo la lumbrera, Veladero, Cerro Vanguardia, como varias de las empresas mineras grandes que continuaron 25 o 30 años produciendo después, se instalaron en aquellos años. Así que es preocupante por ese lado. Claro, y digamos, en relación a la perspectiva económica más general, es incierto en el sentido de que, por ejemplo, el plan logre cierta estabilidad, tipo como lo logró la convertibilidad. Y eso es lo que todo el mundo se pregunta, porque es lo más cercano en el tiempo que hay como para decir, che, están yendo hacia eso, van a evitar anclar el tipo de cambio, cosa de, por ahí después de las elecciones, sí, devaluar y ir hacia una cuestión un poco más razonable en términos de tipo de cambio o no. Ahí hay como un gran misterio donde lamentablemente el gobierno en eso tiene iniciativa, tiene muchas herramientas y ante eso, nada, sabemos que su proyecto es un proyecto mercantilizador al servicio de los grandes empresarios de acá, de afuera, al servicio de Estados Unidos muy explícitamente, y ante eso es más la
la oposición y nuestras herramientas para enfrentarlo son las de siempre de la clase trabajadora, ¿no? El paro, la movilización. Exactamente, y me quedo con lo que dijiste hace un rato, ¿no? Que fueron las 14 toneladas de piedra, la gran piedra en el camino de la rueda macrista, ¿no? Entonces, tal vez sea el camino de la lucha callejera, de la movilización, de la huelga, de los métodos de la clase trabajadora, los que puedan también poner freno a este plan macabro, ¿no? Sí, me animo a un paralelismo más. Esa fue una jornada donde en el Senado se trataba una reforma tributaria, una reforma previsional y estaba también para ser discutida una reforma laboral. Todas esas cuestiones, distintas reformas en esos aspectos, en un sentido antiobrero y antipopular, son parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo acá ya no se quema en decir yo quiero que hagas esto o lo otro. Ya más o menos se sabe cuáles son las cosas que le gustan al fondo y el fondo le dice apropiate vos del programa, así, hacé vos lo que quieras, ya sabes por dónde tenés que ir, ¿no? Pero hacé vos lo que quieras, definan acá en la Argentina qué es lo que quieren hacer, háganlo ustedes. No, y son hasta cosas, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Exactamente, y hasta Georgieva salió a decir, fíjense cómo votan, porque hasta el Fondo Monetario le está diciendo a la ciudadanía argentina cómo tiene que votar, ¿no? Lo dijo hoy, hace horas. Un escándalo total. Bueno, para ir cerrando, ¿te queda algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? No, nada más. La semana que viene tenemos una movilización, creo, de la CGT en muchas partes del país. Veremos si ahí también se puede expresar parte de la voluntad de la clase, de sus sectores más conscientes, de tratar de evitar que se repita otra vez una historia que termine en una catástrofe social. Bueno, es el camino, la lucha es el camino. Sabemos que no podemos confiar en la CGT, pero cada instancia que se genera debe ser aprovechada, ¿no? Por la clase trabajadora y el pueblo pobre. Así que estaremos ahí en la calle. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande, Demian. Cuando quieras, Omar, abrazo grande. Abrazo, nos vemos. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Continuando con el programa y el tema que nos convoca y sobre el que estamos intentando reflexionar y entender como laburantes, ¿no? Que es las medidas económicas que toma este gobierno de derecha reaccionario y estas últimas que tienen que ver con, se han vanagloriado y han festejado con levantar el cepo. O sea que podemos ir al banco a comprar los dólares que querramos, lo que nos falta es la plata para comprar esos dólares. Estamos en comunicación con Eduardo Lucita, integrante del colectivo Economistas de Izquierda. Muchas gracias, compañero, por la entrevista.
No, buenos días, gracias a ustedes por el llamado. Comentanos un poco en principio cómo ves esta medida que ha tomado el gobierno, cuáles son las motivaciones de la medida del levantamiento, del supuesto levantamiento del cepo, ¿no? Bueno, mira, lo primero que hay que decir que el gobierno festeja el éxito de un fracaso, porque toda la política anterior que venía en el marco de un régimen de valorización financiera que continúa, en realidad no hay ninguna tercera etapa, terminó en un fracaso brutal y camino a un nuevo default. Por eso el apuro por arreglar con el Fondo Monetario Internacional, porque en realidad los vencimientos del Fondo Monetario son recién el año que viene. No había ningún apuro desde el punto de vista de la deuda con el fondo en cerrar un acuerdo hoy. Lo que pasa que no sé si en junio o julio próximo, no recuerdo ahora el mes, vencen 4.500 millones de dólares de la reestructuración de los bonos privados que hizo Guzmán en su momento. Y el gobierno no tenía fondos con qué pagarlos. Entonces ahora es otra cosa, pero estaban apurados por eso en realidad, ¿no? Iban al default directamente. Y es un fracaso porque además toda la política de dólar barato, que era una política para llegar bajando la inflación hasta octubre, bueno, la inflación la bajaron después que la subieron al 125%, ¿no? Con la macro devaluación. Y la bajaron, pero con un piso del 2%, y ahora hemos tenido un rebote de 3.7 en marzo, que con la devaluación se va a continuar, no sé en qué nivel, tal vez un 3,5 en abril, y seguramente va a haber un reflejo en mayo, ¿no? O sea, lo que hay que decir que esto que festeja el gobierno es producto de haber zafado del fracaso de todo el periodo anterior. No hay ninguna tercera etapa, porque acá no hay un plan económico global como de otras épocas, sino que solo un mecanismo financiero, de valorización financiera, ¿no? Y ahora lo que vos me decías, festejan el levantamiento del cepo, pero el levantamiento del cepo es parcial en el sentido que ha sido solo para las personas físicas o humanas, como le dicen, para diferenciarlas de las personas jurídicas que son las empresas. Es decir, personas como vos, como yo, si tenemos plata, podemos ir al banco y comprar dólares, siempre y cuando estemos bancarizados y tengamos una cuenta en dólares. Entonces ahí podemos comprar lo que queramos, hasta 2 millones de dólares. Ahora, si vos querés ir al banco a comprar con plata de tu bolsillo, solo podés comprar 100 dólares y tenés que firmar una declaración jurada de dónde viene la plata. O sea, si la plata está en el banco no te preguntan nada, si la tenés en el bolsillo te preguntan. Es un mecanismo bastante extraño. Restringido. Hay una devaluación, aunque el gobierno la niega, ¿no? Han devaluado. ¿Se habla de un 27%? ¿Andamos por ahí? No, eso era cuando se pensaba que el dólar iba a estar en 1.300, 1.250, 1.300. Ahora creo que ayer en algunos bancos llegó a 1.200, otro un poco más bajo, ¿no? Ahora creo que estamos, con este dólar de ayer, estaríamos en un 9% de devaluación, ¿no? Pero lo que es cierto que hubo inmediatamente un traslado a precios, ¿no? Pero para completar lo que te decía antes, nosotros podemos comprar dólares, pero las empresas no. Las empresas tienen acumuladas 7.000 millones de dólares de dividendos de los últimos años que no pudieron girar a sus casas matrices. Entonces, a esas empresas, los dividendos de este año, de los ejercicios que se cierran en el 2025, están autorizados a girarlas en el año que viene. Pero el resto para atrás le van a dar un bono. O sea, aumentan la deuda, le van a dar un nuevo BOPREAL, pero aumentan la deuda. Pero las empresas no pueden comprar dólares. Eso es lo que le garantiza una baja demanda de dólares, y eso es lo que hizo que el dólar no se disparara en una devaluación del 30%, del 25%, como se suponía que iba a haber. Hay demanda de dólares. Pero entonces, para comprender, ¿no? Los que no somos economistas, ¿no? Para que podamos entender, ¿el gobierno pide los dólares al Fondo Monetario simplemente para controlar el dólar interno? Y en cierta medida sí,
porque aumenta las reservas, tiene poder de fuego, porque es un hecho. No, el acuerdo con el fondo no es inédito, es refinanciar la refinanciación que había hecho Guzmán de la deuda de Macri. O sea, eso estaba acordado, creo yo, desde el primer día del gobierno. Lo que es inédito es que le hayan dado un anticipo tan grande que si vos contás los 2.000 millones o 3.000 que va a haber ahora en junio para completar todo, es casi un 75% de adelanto. Y más aún, en una excepción, son todos de libre disponibilidad. Hay también un crédito que vino ahora de 1.800 millones del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que es una pata del Banco Mundial, que también son de libre disponibilidad. O sea, la capacidad que tiene el gobierno autorizado ahora para intervenir en el mercado de cambio y mantener el dólar en el nivel que quiera mantenerlo el gobierno es muy fuerte, es muy fuerte. Claro, que el año que viene parte de esos dólares que ahora están liberados para intervenir en el mercado van a tener que estar para pagar los vencimientos del fondo que empiezan el año que viene, ¿no? Exactamente. O sea, que es para ahora, es para el corto plazo esto. Es una medida, es un acuerdo político para que el gobierno llegue bien a las elecciones. Se entiende. De hecho, Jorge Georgieva salió a llamar a votar al gobierno, básicamente. Bueno, desde el Fondo Monetario llaman al electorado argentino a votar a Milei, a votar a la Libertad Avanza. Eso también es un hecho inédito, que el Fondo Monetario intervenga abiertamente en la política interior de un país. Creo que eso no pasó nunca. ¿No? Sí, siempre la disimulaban un poco más, digo, aunque sea una cuestión de forma. Era otra cosa, más tecnócrata, pero acá no, es decididamente, obviamente la mano de Trump está metido en todo esto, no cabe la menor duda. Pero vos viste que hay 1 o 2 funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que no quisieron firmar el acuerdo. Ajá. Porque se dan cuenta que esto es muy claro, porque otra vez exceden los marcos del estatuto y todo. Otra vez hacen lo mismo que hicieron con Macri, más o menos. Exactamente, lo mismo que hicieron con Macri y más profundo todavía, porque a Macri no le dieron dólares de libre disponibilidad. A esto sí. Esto es mucho más que lo de Macri todavía. Es un salto. Es un salto. Ahora bien, el gobierno está vendiendo bonos de deuda, ¿no? Está vendiendo los famosos papeles soberanos y eso está generando una verdadera bicicleta donde el sector de finanzas está de fiesta, ¿no? ¿Cómo, digamos, en qué se beneficia el gobierno o es simplemente darle este pingue negocio a los financistas o en qué sentido le sirve al gobierno esta cuestión de la bicicleta? No, yo no sé si el gobierno está vendiendo bonos soberanos. Los que los pueden tener, los bonos soberanos, son los privados y puede ser que lo estén vendiendo para hacer pesos, para hacer la bicicleta financiera. Es decir, hoy tener bonos es lo mismo que tener dólares. Entonces vos vendés los dólares y lo pones a plazo fijo a una tasa de interés muy alta, porque esto lo que está haciendo el gobierno, ha subido la tasa de interés que el banco te está pagando alrededor del 37%. Pero eso es al menudeo, al público como nosotros. Si vos tenés varios millones de dólares que vendés y los pones ahí en pesos, los bancos te pagan más, especialmente el Banco Nación te paga más, ¿no? O sea, el gobierno está favoreciendo lo que le llaman el carry trade, es decir, la bicicleta financiera, pero además, otra cosa inédita, está haciendo propaganda sobre las bondades de la bicicleta financiera. Hay un programa, el otro día salió por el canal oficial, Canal 7, donde explicaban cómo hacer el carry trade. Es decir, es como si es un tema ideológico complicado, porque es como si le dijeran a la gente, en vez de pelear por el sueldo, por una rebaja de precio, hacete el carry trade y ahí vas a tener un sueldo adicional. Digamos, claro. Todo eso para un sector de clase media que tiene un excedente dinerario. Puede ser una persona de clase media que tenga, la pareja tiene buenos sueldos, por ahí le sobran 300.000 pesos por mes y bueno, lo meten al plazo fijo. Si tenían guardado unos dólares de reserva, los venden y
Y lo meten lo al ponen a fijo. plazo fijo. Ahora, ¿hasta cuándo dura esto? Porque lo anterior, que también era lo mismo, no tan descarado, les duró hasta ahora y se les vino abajo de golpe, ¿no? Porque ¿cuánto se puede mantener el dólar bajo? Aunque ayer hubo una novedad, el dólar subió, subieron los dólares financieros también, a pesar de que el campo vendió 240 y pico de millones de dólares, que es una cifra alta, porque alta en comparación con lo que venía vendiendo, ¿no? Es decir, ¿quién compró ayer? No ha sido el chiquitaje, parece que han sido los importadores. Los importadores siguen aprovechando el tipo de cambio bajo para importar, más ahora con la rebaja de aranceles que han hecho, y sobre todo lo que han hecho es permitir el ingreso de bienes de capital usados, ¿no? Lo cual esto va a tener una repercusión en el sector metalúrgico tremendo, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, compañero, porque estábamos justamente hablando de esta fiesta de la finanza, ¿no? Pero, digamos, en el sector productivo vemos cada 2x3 despidos y más despidos y cierres de empresas incluso, y la perspectiva no parece ser buena, con unas finanzas en alza y una economía en baja. Sí, la demanda está muy baja, el consumo ya lleva muchos meses o trimestres consecutivos de baja, aunque había desacelerado la baja, pero ahora me parece que se profundizó un poco de nuevo. Y una de las cosas, hay un crecimiento el trimestre de 0.8, crecimiento del sector de la economía. Ahora, ¿cuáles son los elementos que arrastraron ese crecimiento? En primer lugar, la intermediación financiera. Segundo, los hidrocarburos, petróleo y gas, y tercero, los minerales. O sea, nada que ver con la industria. Es la gran perdedora de todo esto. Se va a achicar más de lo que está todavía. Van a caer muchas más empresas, más con esto que te digo de permitir el ingreso de equipos usados. Por ejemplo, un sector industrial que funcionaba bien es la agroindustria, toda aquella industria dedicada al agro. Pero ahora capaz que empiezan a traer de Brasil tractores usados, sembradoras usadas o cosechadoras usadas. ¿Entendés? Y eso la industria argentina, y encima con este dólar tan bajo, no puede competir. Exactamente, estaban desde hace rato el campo va a haber una crisis muy fuerte y se va a ir consolidando el modelo extractivista, ¿no? Extractivista, primarizador, donde lo que va a quedar de la industria, si esto sigue así, que no es seguro que siga así, pero si esto sigue el curso que tiene, van a quedar determinados nichos industriales, ¿no mucho más. Es posible que se desarrolle un poco más la minería con el tema del RIGI y la entrega del patrimonio que está debajo del suelo, ¿no? Sí, puede ser. Sí, el petróleo, el gas seguro, aunque ahora están bajando los precios. En el caso del litio bajaron mucho los precios también, están medio estancados los proyectos. Lo que sí es un tema es el cobre, que Argentina tiene mucho. Hay 4 proyectos que ya están bastante avanzados y escasea el cobre en el mundo, ¿no? Eso puede ser rápidamente. Y el otro sector que, bueno, el campo va a seguir produciendo, obviamente. Acaba de subir la soja y el maíz en Chicago, ¿no? Lo cual es una ventaja. Parece que con la ruptura esta de aranceles que hay entre Estados Unidos y China dejaría de comprarle soja a Estados Unidos, lo reemplazaría Japón. Ese es el arreglo que están haciendo Trump con el presidente de Japón, pero China se volcaría más a comprar soja en el sur, en Brasil y Argentina, con lo cual levantaría el precio y le daría una salida al campo argentino, ¿no? El otro sector que viene funcionando muy bien, hay que ver cómo lo afecta el dólar bajo, es el sector de lo que le llaman la industria del conocimiento, ¿no? Que es todo un sector que no depende de las importaciones, es toda creación intelectual nacional, y que eso estaba funcionando muy bien. Emplea más de 100.000 trabajadores, todos con salarios altos, ¿no? Eso es un sector que sí tiene futuro.
Exactamente. Y la clase trabajadora en general está pauperizada, ¿no? Con salarios miserables, al igual que, bueno, los trabajadores todos, ¿no? Los jubilados. Y la perspectiva es a mantener esa situación y una estabilización de un congelamiento salarial, ¿no? Parece. Sí, claro, y mantener estas paritarias con techo que pone el gobierno de 1, 2, 1,5%, 2%. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Porque obviamente, como vos decís, los salarios se están quedando mucho. Hay que ver cuál es el peso de los gremios que en realidad tienen buenos salarios, ¿no? No solo los aceiteros, los bancarios, esto que yo te digo de la industria del conocimiento. Hay sectores, dentro de la metalurgia, los hidros metalúrgicos, esos tienen buenos salarios. Sectores ferroviarios tienen buenos salarios, trabajan menos horas. El subte tiene buenos salarios. Bueno, habría que ver, de todas maneras, cuál es el porcentaje de eso. Es un porcentaje minoritario de los 6 o 7, 8 millones de trabajadores formalizados, ¿no? Es decir, que tienen aporte de jubilación, etcétera. No estoy hablando del sector informal, ¿no? Eso es otra cosa. Exactamente. Y ahí que ahora se reúne el Consejo del Salario Mínimo. Una de las demandas fundamentales debiera ser aumentar el salario mínimo lo suficiente como para que arrastre el valor de los trabajadores informales, ¿no? No lo va a permitir el gobierno, supongo. Supongo que no, pero bueno, vamos a ver. La CGT ahora está bastante más animada. Vamos a ver, ahora tenemos la marcha del 1 de mayo, que yo creo que va a ser multitudinaria, aunque, claro, va a estar bajo el manto del Papa y, en fin, esas cosas. Claro. Parece que están previendo al final de la marcha una reunión con los gobernadores, o sea, van a meter la marcha en el problema electoral también, ¿no? Se va todo, aparentemente se va todo para ahí, ¿no? No, va todo para ahí y no me extrañaría que marchemos todo con la figura del Papa en la mano, ¿no? Pero de todas maneras hay demandas, un aumento inmediato de recomposición de los salarios y las jubilaciones, aumento de emergencia, el salario mínimo, reapertura inmediata de las paritarias sin techo, alguna consigna democrática tiene que haber, porque esto va hacia el autoritarismo, un gobierno que está dispuesto a manejarse por decreto de necesidad y urgencia, si es necesario, ¿no? Sí, palo y gas. Esa es Exactamente. En este sentido, yo creo que las elecciones de este año tienen una importancia vital, ¿no? Porque el gobierno la está planteando como un plebiscito sobre la figura del presidente y sobre la gestión del gobierno, ¿no? Entonces, eso hay que prestarle mucha atención y ver cómo se deriva esto. Lo que pasa que inevitablemente cualquier cambio de situación va a ser capitalizado por el peronismo, a pesar de la situación en que está, porque no hay otra alternativa, ¿no? Esa es una realidad una también. cuestión para ir cerrando, ¿no? Porque justamente estábamos hablando de la perspectiva hacia adelante, ¿no? El gobierno de Macri, digamos, se le quebró la estabilidad tanto política como económica a partir de ese famoso 18 de diciembre de 2017 y las 14 toneladas de piedra, ¿no? Sobre las que sucumbió prácticamente el plan del gobierno. Este gobierno, digamos, parece todavía estable y todavía la clase trabajadora y los sectores populares están muy retrasados en levantar la resistencia a los niveles acordes, ¿no? al ataque. ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que la historia no se repite, una vez como comedia y otra como tragedia. Así como no hubo posibilidades, no hubo condiciones para un nuevo 2001, yo no sé si hoy están dadas las condiciones como para otra vez un 18 de diciembre. Me parece que el gobierno se maneja de otra manera, es más violento, más feroz y está avanzando. Yo no sé si hoy entre los trabajadores no presiona más la defensa del trabajo, del empleo, que otra cosa, que los salarios o las condiciones de trabajo. Digamos, en ese sentido, la burocracia es la burocracia, pero también hay una base que no la cuestiona demasiado, que digamos, ¿no? Entonces, se apoya en otros límites. De todas maneras, a pesar de todo eso, si uno analiza
el comportamiento de las direcciones sindicales históricas desde que empezó el gobierno de Milei hasta ahora tienen una dinámica que no tuvieron en todos los años anteriores. Ahora, si uno lo mira comparativamente hacia atrás. Ahora, si uno lo mira con los desafíos que presenta el gobierno de Milei y su programa, lo que hace es insuficiente, ¿no? Pero también es cierto que hay una dinámica distinta, que no sé hasta dónde se puede llegar a abrir eso, ¿no? La posibilidad de asamblea en los lugares de trabajo, debates, discusiones, eso me parece que está muy, muy caído, y donde quien podía impulsar estas cosas, la izquierda, no tiene demasiada implantación social como para cambiar esta relación, ¿no? Entonces, como nunca antes, las cuestiones de estructura, de por arriba, hay que analizarlas y tratar de aprovechar esos resquebrajamientos, porque hasta ahora por abajo no aparece gran cosa. Exactamente, compañero. Y lo que veo es que el gobierno está acelerando, ¿no? Hoy anunciaron la privatización de Narsa. Mirá, yo esta mañana me levanté temprano, salí, está toda la calle taponada, están poniendo medidores de agua en todas las casas. Ese es el paso previo a la privatización. Claro. Pues están haciendo la privatización de AISA y van a avanzar en estas cosas. Y si avanzan en estas cosas, si ganan las elecciones, la reforma laboral, la reforma jubilatoria, tributaria, todo eso va a avanzar rápidamente. Milei lo sabe, inclusive Patricia Bullrich dijo, después de esto, o las reformas pendientes o el helicóptero. Si no avanzamos rápidamente esto, nos vamos sin nada. Es decir, más allá de lo alocado de Milei y de todo esto, hay un programa detrás de esto. Hay un régimen de valorización financiera. La diferencia, este es el cuarto intento de valorización financiera. Primero los militares, después Menem, después Macri y ahora estos. La diferencia de estos, que hasta el acuerdo con el fondo, este intento, el cuarto, no tenía financiamiento externo. Todos los otros internos recibieron guita rolete de afuera. Este no. Recién ahora recibe el apoyo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero de todas maneras, esto sigue para ahora, el año que viene para refinanciarlo del fondo, pero el año que viene está el vencimiento de los bonos de la deuda con los privados, la reestructuración que hizo Guzmán, que es más guita que con el Fondo Monetario. ¿Y de dónde va a salir la plata para pagar eso? O sea, ahí tienen otro problema también, ¿no? Exactamente. Otro problema también. El gran tema para nosotros, me parece, pasa justamente por una cuestión que vos planteaste y me pareció muy interesante, que es, si bien la CGT no toma medidas radicalizadas, tampoco la clase trabajadora está radicalizada, ni tampoco la clase trabajadora se plantea una resistencia real, ¿no? Una resistencia acorde. Entonces, justamente pasará por esa construcción por abajo, esa construcción gris y cotidiana, para ver si se puede ir levantando la resistencia. Sí, la base es esa que vos decís. Ahora, al mismo tiempo, yo no descartaría la superestructura. Yo le doy mucha importancia a las elecciones de este año y las que vienen. Ajá. Porque no hay mucho mecanismo de qué agarrarse. Estamos en una situación muy compleja. Es un gobierno que tiene una debilidad intrínseca y que su fortaleza central es la falta de enemigos afuera. Exactamente, es la debilidad de sus enemigos. Su fortaleza es la debilidad de sus enemigos. Ahí está. Esa es la situación, ¿no? Esa es la situación. Bueno, pero compañero. Hay que prestarle atención a la dinámica social, a la dinámica de las clases sociales. Hay que apostar. Yo sigo apostando al movimiento obrero, aún con las direcciones que tenga, y creo que en este periodo las direcciones están obligadas a jugar un papel, porque a diferencia de los otros gobiernos, este gobierno no articula un Estado bisagra, un Estado que trate de armonizar las cosas, de administrarla. Al contrario, es un Estado que profundiza la grita. O sea, obliga a la burocracia a hacer las cosas que no quisiera hacer. Exactamente. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Bueno, vamos a ir charlando, vamos a ir comunicándonos a medida que vayan sucediendo los distintos acontecimientos políticos y económicos, para volver a consultarte, Eduardo. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. E igualmente para ustedes, que sigan bien. Gracias, chao. Mi querida ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta.
que quede de marzo juntaré rocío para vos, tripitas de langostas y hasta nadaré. Y aunque nunca aprendí a ser un pato, te traeré las flores del junco. Sos una gorriona muy extraña y yo soy un gorrión muy extraño y somos dos naves empecinadas en la nube rota. Hago pedazos, vas, volas tan lejos que no te puedo ver. Pintaste de arco iris el humo del jet, un viento loco te saca a bailar. Yo solo te quiero. Tan solo es eso, tan solo es eso. Sonko ipi suk sutiwarmikan. Sonko ipi ishkay waskanku. Sonko untas kanchu. Continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es la situación de la clase trabajadora y el pueblo pobre, la situación económica luego de las medidas del gobierno, estas nuevas medidas del gobierno reaccionario, la hipotética apertura del cepo y las consecuencias que trae para la clase trabajadora, el conjunto de medidas que viene tomando el gobierno. Estamos en comunicación con Alfredo, un compañero trabajador de la zona de Merlo, con el que siempre charlamos y hemos publicado distintas columnas. Él tiene posiciones en general sobre las cuestiones que van sucediendo y nos parece interesante otra vez consultarlo. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola Omar, ¿cómo va? Y Bien. a todos los compañeros, por supuesto, ¿no? Y oyentes. Bien, Sí. bien, estamos venimos charlando en el programa con distintos compañeros alrededor de esta situación o nueva fase le llaman ellos, ellos le llaman la tercera fase del plan. Ajá. Sin embargo, La fase 3. la fase 3, exactamente. Sí. ¿Qué opinión tenés en relación a lo que el gobierno llama la fase 3, ¿no? Bueno, mira, es un tema, ¿no? Esperemos que no sea la trifásica y que no la agarren sin elementos de protección, ¿no? Porque ahí se puede complicar el asunto. Pero hay una opinión que es Vox Populi, opinión, o mejor dicho, un acerto o aseveración, que la fase 3 no es ningún elemento programado, sino por el contrario, un viraje. Esto, bueno, lo han planteado así, lo han demostrado con hechos. La mayoría de los economistas que no están comprados forman parte del régimen o están intimidados por alguna razón, porque colateralmente con esto estamos viviendo un periodo de censura mediática, de persecución, incluso hasta de agresión directa a toda clase de elementos de oposición, esencialmente a nivel de los medios. En lo que estamos en presencia en esta fase es una ruptura con el esquema previo que estaba de alguna forma calcado en una tablita a los Martínez de Oz, cosa que ya habíamos explicado en su momento, ¿no? En sus orígenes, con el complemento de que, según la famosa recomendación que en su momento al propio Martínez de Oz le había hecho Arriazu, que todavía vive, había que aplicar un brutal recorte a nivel del gasto público, cosa que estos, aprendiendo de la experiencia, suponían iba a funcionar. Bueno, evidentemente no funcionó, y no funcionó ¿por qué? Porque Argentina no tiene el suficiente valor de respaldo, esencialmente en moneda dura, en dólares. Es un país que, pese a los ingresos que ha habido por blanqueo y por diferentes razones, sigue teniendo un pasivo a nivel del central que está más o menos 1.000 palos, ¿no? 1.000 palos verdes por debajo de lo que heredaron de Massa. Brutal herencia, por supuesto, ¿no? Algunos la llaman la peor herencia de la historia argentina después de la de Alfonsín.
Bueno, en este caso lo que hubo fue un viraje, porque si no esto reventaba, no podía seguir más este esquema de funcionamiento que habilitaba un carry de características bestiales, por carry la bicicleta financiera, ¿no? Tan conocida por nosotros, ¿no? Y que ahora parece ser que no es mala palabra, que es un simple negocio. Y bueno, lo que hicieron fue tratar de aprovechar las circunstancias a nivel internacional con el objeto de aplicar un nuevo paquetazo fondo monetarista ortodoxo, clásico, acordado, ¿no? Por el cual, bueno, el Fondo Monetario se compromete como prestamista de última instancia para proteger un dólar que tendría un curso ascendente y que estaría más o menos entre bandas de 1.000 y 1.400 con una proyección. Si uno mira el ROFEX, por ejemplo, ¿no? Eso lo demostró bastante bien Dal Poyetto, con la cual Milei está bastante enojado, con una proyección a diciembre de mínimamente un dólar cercano a los 1.500. Vale decir, un paquete fondo monetarista clásico con un préstamo de respaldo, del cual hasta ahora ha habido muy poco desembolso, pero que a su vez súper endeuda, por encima de lo que ya está, a la economía argentina y tiene compromisos de corto plazo que se van a traducir a los efectos de a lo que nosotros nos puede interesar esencialmente como trabajadores en un ajuste de características más brutales aún que las que venimos asistiendo hasta la actualidad. Hago un alto ahí. Sí, Alfredo, es importante remarcar que el préstamo del Fondo Monetario no tiene que ver con un préstamo ligado a desarrollar las fuerzas productivas del país, generar rutas, generar infraestructura, sino simplemente tiene un destino monetario, ¿no? De mantenimiento del precio del dólar. ¿Es para eso? Sí, fundamentalmente es eso. Países incluso con una economía de escala enormemente superior o con una cantidad de reservas líquidas o netas que, como por ejemplo Brasil, que tiene casi tantos dólares en reserva como cuanto significa la deuda externa argentina, tiene una reserva neta de casi 400.000 millones de dólares, le piden al Fondo Monetario 4.000, por ejemplo, digamos, ¿no? Para determinado proyecto o lo que fuere. Y en el caso de Argentina, un país que prácticamente está en una situación de virtual quiebra, está pidiendo 12, 14.000 millones sumado a toda, digamos, la bestialidad previa, ¿no? Sobre todo el endeudamiento en la época de Macri, que, bueno, representó tanto una carga bestial sobre los hombros de los trabajadores argentinos como al mismo tiempo un problema interno a nivel de las autoridades. Porque también esto empalma justamente con manejos de orden internacional que tienen que ver con las políticas burocráticas de los centros financieros y que, bueno, en realidad lo que están expresando es una necesidad de extraer plusvalía a cualquier costa mediante métodos financieros. Y en este caso, bueno, de alto riesgo, como es el caso de Argentina, ¿no? Estamos Sí. reeditando una vez más la fuga de capitales que se hizo durante el gobierno de Macri, digamos, ¿estamos preparando ese terreno nuevamente? Bueno, esa es una gran pregunta. Indudablemente, la fuga de capitales es uno de los elementos centrales de estos aspectos, o por lo menos, digamos, de estos préstamos. Pero yo haría la siguiente salvedad. Por parte del Fondo Monetario, si bien naturalmente quieren habilitar una fuga de capital esencialmente para los sectores asociados a su propia economía y para algunos determinados inversores, sobre todo del área de determinadas áreas, ¿no? de la economía y las finanzas, lo que están tratando es más que todo de dar una garantía para que este esquema económico pueda durar esencialmente hasta octubre o diciembre y permita un afianzamiento todavía mayor del actual gobierno, o sea, de la estructura o del régimen que se está comenzando a imponer,
con miras a que, Argentina esté justamente en condiciones de repago en mediano plazo, no en corto plazo, y que esto pueda, satisfacer justamente esas necesidades financieras. La fuga de capitales yo no creo que vaya a ser tan bestial como la que hubo durante el gobierno de Macri. Hay presiones indudablemente en ese sentido, porque todos los sectores que hicieron enormes ganancias en dólares, esencialmente jugando a la tasa, al diferencial entre la tasa y la suba del dólar controlado, quieren tener una garantía de poder justamente extraditar en el momento que se les dé la gana esos capitales al exterior. De hecho, incluso uno de los propósitos del gobierno era alentar el ingreso de los llamados capitales golondrina, brindándole la garantía de que en el momento que quisieran justamente evacuar el país, tuvieran los dólares necesarios de respaldo como para poder salir. De todos modos, yo creo que por parte del Fondo Monetario, ¿no? hay un control. Hay un compromiso para el 2026, ¿no? Que puedan girar a sus casas matrices las empresas. Claro. Bueno, pero en ese caso, o sea, cuando estamos hablando de giros a las casas matrices, no estaríamos hablando específicamente de fuga, porque hay que ver qué parte de ese giro es un giro, entre comillas, lícito, de ganancia, y qué parte, es en el fondo un tongo, una estafa, un autopréstamo, como ocurrió ya en su momento en la época de la dictadura, ¿no? Con la famosa, no sé si te acordás, pero la circular 251 que estatizaba la deuda privada y que, gran parte de esa deuda era una deuda autofabricada. En este caso en particular, lo más peligroso en el corto plazo es que Argentina tiene, o la economía argentina, las autoridades monetarias y financieras, tienen un compromiso de corto plazo en junio y uno antes de fin de año, que es casi el equivalente del préstamo de respaldo del FMI. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares que tienen que juntar cash para poder justamente pagar los compromisos de corto plazo. Después vendría lo del 2026. Y ese es el gran talón de Aquiles de esta medida de salvataje. No diría desesperada, pero sí de salvataje. En realidad, haciendo un poco de memoria, digamos, el tema de la fuga de capitales y brutal durante el gobierno de Macri tuvo que ver con un punto de inflexión que fue el 18 de diciembre de 2017, ¿no? Donde los capitales luego de eso levantaron campamento y huyeron frente a un escenario en el que no confiaban, ¿no? En el que la lucha de una fuerte y numerosa vanguardia tiró el plan de Macri por el piso, ¿no? Bien dicho, por lo menos por como yo lo veo, eso es un aspecto central. En realidad, la fortaleza con la que cuenta este gobierno frente a una potencial oposición es mayor que la que tuvo Macri en su momento. Y este es uno de los aspectos claves, porque en la medida en que pueda seguir manejando la situación político-institucional y lo que podríamos llamar lucha de clases en Argentina, tal como lo vienen manejando, vale decir, con una oposición comprable, con un peronismo completamente dividido en torno a sus propios intereses sectoriales, con sindicatos que son enteramente colaboracionistas y con una justicia que es servil, como siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. Entonces, en este caso, tienen condiciones que incluso a los que lo miran desde afuera, cosa que dudaban al principio, les representan un elemento de mayor confianza, inclusive a los inversores. Pero, por supuesto, siempre tienen que estar los verdes, la crocante tiene que estar en algún momento en respaldo para que, si las cosas se ponen feas, esos capitales puedan salir raudamente y a la mayor velocidad posible. Hay una contradicción, ¿no? Que la marcaba un ex amigo de Milei, ¿no? Giacomini, que dice, ¿no? Que no puede ser sano no pueden ser sanas unas finanzas en crecimiento y una economía que cae, ¿no?
Digamos, ¿vos qué opinás? ¿Esa es la astilla en el cristal, ¿no? Que puede hacer estallar el cristal en algún momento. Bueno, eso es una apreciación bastante correcta en términos generales, inclusive viniendo de un liberal radical, como se llama, ¿no? Giacomini no tiene nada de marxista, pero tiene algunos análisis pragmáticos que son bastante correctos. Indudablemente, en el largo plazo no se puede sostener puramente un globo financiero que no tiene sustento real. O sea, eso es bastante materialista y marxista, si lo querés plantear de esa manera. Es decir, la economía financiera no puede crecer desmesuradamente o despegarse en forma estratosférica del crecimiento real. Si vos tenés una economía que va creciendo, una economía financiera me refiero, ¿no? Con un componente, digamos, que podríamos llamar no ficticio y con un gran componente ficticio, que crece, y una economía real que está, digamos, estancada o incluso desplomándose, que eso es lo que está en discusión, ¿no? Porque el gobierno dice en realidad hay crecimiento y todo el mundo está diciendo de que en realidad el crecimiento es un rebote. O sea, es un rebote y en determinadas áreas pequeñas, mano de obra intensivas, que no son significativas. Y bueno, en realidad lo que hay justamente es eso, una economía que se estanca con un consumo que cae, y al mismo tiempo, bueno, crecimientos financieros grandes que tarde o temprano pueden llegar a terminar en un gran crack. Ahora, de todos modos, que esto termine así o no, depende, como te decía hace un rato, en gran medida de que se conforme algún tipo de resistencia popular que pueda quebrantar este esquema de ajuste permanente y de ajuste profundizándose. Quiere decir no que... sé si he sido claro en eso, pero estoy un poco acelerado. Sí. Clarísimo, y sí, porque estamos tratando de concentrar en muy poco tiempo importantes ideas. Habría dos rajaduras importantes, entonces. Ajá. Por un lado, la objetividad, ¿no? Que serían las células dormidas de activistas que puede estallar en cualquier momento, ¿no? Esa objetividad que tiene que ver con lo económico, ¿no? Lo que estábamos hablando, la gran contradicción, ¿no? Entre un globo financiero que se infla permanentemente, una economía que decae y que en algún momento ese choque termina estallando, y justamente el gran problema que es el tema de la clase trabajadora y el pueblo a la resistencia en las calles, ¿no? Que aún no ha tenido la envergadura que solicita la situación, ¿no? Claro. Para que, digámoslo claramente, para que el sector denominado como pasivo, que son los jubilados, sean la punta de lanza de la lucha, y no el conjunto de la clase trabajadora, una clase obrera argentina que ha sabido dar batallas en otro momento, significa que todavía falta mucho, ¿no? Falta mucha más resistencia, ¿no? Para ponerse a la altura. Sí, estoy completamente de acuerdo. Incluso a nivel de los jubilados estamos hablando, como bien dijiste, de una punta de lanza, pero de una punta de lanza que, si vamos al caso, es una punta que no tiene zariza de la parte de atrás, ¿no? Porque es justamente la punta y está conformada por una vanguardia, por lo menos hasta ahora. Los jubilados son 5 millones y la realidad es que por más valentía, coraje y heroísmo que le pongan los jubilados, ¿no? que hoy por hoy están manifestando con apoyo también de algunos sectores, indudablemente de izquierda, de algunos sectores afines que puedan brindarle un cierto apoyo a ese tipo de manifestaciones, no son tampoco un elemento significativo al punto de poder quebrantar nada de lo que se está llevando adelante. El ajuste hasta ahora no está encontrando ningún escollo serio en el camino. Esta es la triste realidad y lamentable realidad.
Bueno, y es la cuestión a construir, digamos, sabiendo las dificultades con las que nos encontramos, ¿no? Un gobierno autoritario y que lanza permanentemente represiones salvajes, una clase trabajadora adormilada y atenazada por una burocracia sindical siempre comparable, un pueblo pobre absolutamente también atenazado por una ideología sistémica que le hace creer que sufriendo hoy una vez más, ¿no? Una vez más y cuántas, va a haber un futuro promisorio. Bueno, nada, Mira, una última conclusión, te diría, si hay un minuto, digamos, sí, para darle un minuto de cierre. Vamos cerrando entonces, sí, últimas palabras. Sí, las últimas palabras. Bueno, no, lo único que quería mencionar en ese respecto es que si bien, por lo menos en mi opinión, la prosecución de este plan económico, incluido este gobierno, está fuertemente asociado a lo que pueda ocurrir en la lucha de clases, lo que le llaman hoy ya ni lucha de clases, puja distributiva le llaman, y está fuertemente asociado a eso. Puede haber también otras complicaciones, sobre todo a nivel de lo que es la propia estructura que están diseñando, que puede llevar a una crisis. Pero esto es solo una hipótesis. Las dos posibilidades están abiertas. Si superan octubre o las elecciones victoriosamente, en el sentido de no salir rotos, que hasta ahora no parece ser ese el escenario, esto lamentablemente va a proseguir, porque la construcción de una resistencia popular va a llevar un tiempo importante, a menos que, como puede ocurrir y ha ocurrido muchas veces en la historia, en un determinado momento se dé un brusco giro, por lo menos en la actitud, no diría en la conciencia global de las masas, y haya o se conforme algún tipo de resistencia muy fuerte. Esto, el fin de esto, todo tiene fin en algún momento, puede ser un fin de largo plazo o puede ser un fin de mediano plazo, que esté vinculado tanto a factores de orden internacional y a factores de la propia crisis intrínseca del plan, como a la lucha de clases nacional e internacional. Porque Argentina está hoy por hoy, si bien es un elemento periférico, está fuertemente inserta en los vaivenes y en las grandes corrientes de enfrentamiento que hoy se están dando a nivel internacional por el reparto de la plusvalía mundial. Esta es la perfecto, realidad. Como últimas palabras, como cierre, perfecto, y bueno, vamos de alguna manera siguiendo la situación, vamos a seguir analizando e intentando reflexionar acerca de esto que tiene mucha importancia para el futuro inmediato de la clase trabajadora y el pueblo. Sí, cómo no, así permanentemente, yo estoy a disposición para eso y también en la medida de lo posible voy a ver si puedo hacer alguna contribución un poco más extensa y un poco más ordenada en algún momento, ya sea por escrito o por medio de una reportaje, entrevista o más extensa. Será muy bienvenida, compañero. Te mando un fuerte abrazo. No, por favor, al contrario, gracias a usted, compañero, por acordarse y, bueno, en la medida de lo que uno pueda, siempre está presente. Abrazo grande. Chao. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Y como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevo. Esta columna tiene la finalidad de fortalecer, de respaldar todas las acciones de lucha y sobre todo el espíritu de lucha que anida en cada uno de nosotros. En este sentido,
El gobierno presenta cada uno de sus pasos como un triunfo. Pretendemos hacer un aporte a la comunicación íntima de nuestro ser íntimo que aspira a derrotar los planes de este gobierno. Cada paso que da el gobierno apunta a sostener la imagen de triunfo, de triunfalismo. Así cruza la Plaza de Mayo Milei y arma una fiestita cuando el Fondo Monetario Internacional le otorga un crédito y se hace cada vez más manifiesta la participación del gobierno norteamericano y del Fondo Monetario en los asuntos internos que se cocinan acá en este territorio. La definición del Fondo Monetario Internacional y del gobierno estadounidense de apoyo explícito a todas las medidas represivas y económicas que lleva adelante este gobierno tornan de manifiesto la necesidad de fortalecernos íntimamente y que despejemos la bruma que genera este despliegue comunicacional que lleva adelante el gobierno, como ocurre con el invento de los mandriles, que los mandriles vendríamos a ser todos, a todos nos quiere romper el orto. Esa es, con el perdón de la expresión, la manifestación explícita de las intenciones de este gobierno. Por eso tomamos la definición de Mauricio Lazarato en una entrevista que le hace el diario Perfil, que recomendamos leerla y buscarla. Dice: Milei representa un capitalismo que quiere llevar hasta el final la victoria obtenida por la propiedad privada a partir de los años 70. El capital quiere privatizarlo todo. Esta estrategia significa la sumisión completa de todos los servicios sociales, educación, sanidad, a la lógica de la propiedad privada, para poner el Estado exclusivamente al servicio de la acumulación infinita del capital. ¿Cómo llamar a esto sino una guerra civil abierta que, dada la debilidad de los movimientos políticos, no necesita desplegar toda su fuerza represiva? Y aquí hacemos un punto y volvemos al escenario de los miércoles en la Plaza Congreso y el anexo del Congreso con la protesta de los jubilados. Ahí vemos cómo un descomunal despliegue represivo de recursos puestos en práctica contra una pequeña cantidad de jubilados que protestan. Esa imagen del represor omnipotente requiere ser desarticulada, diluida, disuelta, de la misma manera que el operativo represivo pretende disolver la acción de protesta. Continuando con Lazarato, dice: cuando Milei grita libertad, libertad, la explicación del texto hay que buscarla en Peter Thiel, multimillonario y cofundador de PayPal, la aplicación, quien ha afirmado que libertad y democracia no son compatibles. Y esto es así. Junto con Elon Musk y otros multimillonarios como Rupert Murdoch, por ejemplo, Thiel financió e hizo campaña a favor de la elección de Trump. Esto no es nada nuevo comparado con el auge del nazismo fomentado por las grandes empresas. Como no tienen enemigo real, se inventan a los woke como peligro político. Woke como enemigo político, y enemigo político tanto de Trump como de Milei, significa despierto. Por eso sostiene Lazarato que para Musk sostiene que el virus de la mente woke es el comunismo. El comunismo les aterrorizaba y aún les aterroriza, porque su programa incluía la abolición de la propiedad privada. Este
comunismo está lejos de ser peligroso porque el problema de la propiedad está ausente de las reivindicaciones. Lo que quiere Milei lo expresan muy bien estos multimillonarios trampistas, volver a antes del estado de bienestar. Es decir, antes de la revolución soviética que aterrorizó a sus antepasados para que hicieran concesiones. Dice Lazzarato, no sé si Milei es un fascista, pero desde luego representa el futuro fascista del mundo. Para Lazzarato, Milei sería un posfascista, un neofascista. Milei por el momento es todas estas definiciones a la vez. Me parece que es un reaccionario no nacionalista, un hipercapitalista que cree en el mercado justo en el momento en que con la guerra ya no puede decidir sobre nada. En Occidente, todo lo relacionado con quién y dónde comerciar, qué producir y cuánto lo decide el Estado norteamericano que impone su voluntad a sus aliados. Su nación es el dinero y desde ese punto de vista es una novedad. Pero el dólar, su moneda de referencia, es una moneda emitida por un Estado-nación. La propiedad privada está instituida y garantizado por el Estado. Sin él, el capitalismo se derrumbaría mañana por la mañana. No solo el capital fue salvado por el Estado durante la crisis financiera, sino que el Estado es el único que puede garantizar la vida del capital. Milei no necesita a los generales del ejército para imponerse, ya que la situación es más pacífica que en los años 70. Lo que pretende es la demolición completa de las conquistas obtenidas por el proletariado. Que el capitalismo implica democracia es una leyenda metropolitana. La democracia fue impuesta por las luchas del movimiento obrero y sobre todo por el miedo a la revolución. Una vez desaparecida la revolución, la democracia capitalista es un oxímoron. La guerra de Ucrania y más aún el genocidio en Palestina ha acabado con lo que quedaba de democracia, derechos humanos y libertades. Vivimos bajo autocracias que se autodenominan democracias, pero que no se diferencian en nada, ni siquiera en lo que respecta al fundamentalismo religioso, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, de los enemigos de Occidente la guerra es por el poder y el beneficio, desde luego, no por la civilización. Repetimos entonces este escenario de guerra que significa y los límites que tiene esta dimensión del aparato represivo y lo que eso significa en nuestras mentes, en las mentes de la población, en donde el activo principal del gobierno pasa a ser el miedo que genera ese aparato represivo. Estas cifras de apoyo que siguen dando al gobierno una perspectiva de apoyo de la población, tiene su contracara en este aparato represivo. ¿Qué hacer? Si yo salgo a la calle, me encuentro con eso. El miedo sigue siendo la herramienta cuasi principal de dominio del aparato del gobierno, junto con este supuesto descenso de la inflación, que con el 3,7% de marzo, el aumento de la inflación ya entra a estar cuestionado, y toda esta fortaleza desplegada a partir del préstamo y apoyo de Cristalina Georgieva, que llama a votar por las listas del gobierno. Los formadores de precio volverán a seguir aumentando. Frente a este panorama, la CGT salió por necesidad de supervivencia, no para defendernos, haciendo un paro de 24 horas y una movilización este 30 de abril. Conociendo la historia de la burocracia sindical, sabemos que salen a enfrentar al oficialismo porque les resulta conveniente tratar de reposicionarse ante la debilidad del gobierno, y también porque saben que si no hacen nada los propios trabajadores los pueden echar a patadas. El ajuste está claro que pega aún más fuerte en quienes aún tienen un ingreso salarial. Pero lo que tenemos que tener en claro es que
si no hay un proceso unitario desde estos trabajadores organizados, junto con los movimientos sociales, desde abajo, independiente absolutamente de la CGT y de los gobiernos y de cualquier alternativa oficial, del sindicalismo oficial, donde tenemos registros de lo que ocurre en zona norte, donde sí hay un proceso que desde abajo unifica las acciones y tiende a unificar la zona norte del Gran Buenos Aires y tiende a unificar el accionar de comisiones internas, procesos de lucha, procesos barriales. Tenemos que bucear en la historia y recordar aquella frase de Ricardo Balbín cuando habló de la guerrilla fabril. En aquel proceso, desde abajo, desde las fábricas, las organizaciones independientes de los trabajadores cuestionaban profundamente al capitalismo. Ese sí fue un enemigo, junto con las organizaciones anticapitalistas y revolucionarias y socialistas que hacían su experiencia en los años 70. Allí tenemos un espejo, un modelo en el cual mirar cómo expresarnos y cómo buscar organización para enfrentar esto que viene por nuestras vidas. Como expresa claramente Lazzarato, y es así, vienen por todas nuestras reivindicaciones. No habrá ni indemnización, ni organización sindical, ni voto, ni respeto a las diversidades, nada. Vienen por todo. Es nuestra obligación, por nuestra vida, organizarnos. Esto es una guerra contra el pueblo. Hasta la próxima, compañeros. Nos vemos en la próxima columna.